largo de esta conferencia, pues con toda tranquilidad me pueden, digamos, no va a estar viendo la pantalla, entonces pues pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema y vamos resolviendo observaciones o dudas, comentarios, en fin, que se tengan al respecto del tema que vamos a presentar hoy. Entonces, bueno, con el permiso de ustedes voy a permitirme compartir pantalla y comenzamos. Bueno, como Johanna le estaba mencionando, ahí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, se oye súper bien. Listo, muchas gracias. Como Johanna lo estaba mencionando, pues una digamos, de las principales integraciones que queremos hacer digamos, los profesores que hacemos parte del equipo del observatorio y también los estudiantes y las estudiantes que lo integran, pues es empezar a tratar de naturalizar algunos campos de conocimiento que empiezan a incidir de manera significativa dentro del proceso académico, entendido esto como el proceso formativo, la investigación, creación, la proyección social, que de alguna manera pues hacen parte de las funciones sustantivas de la academia y que como les digo, pues inciden digamos, en estos perfiles profesionales que estamos tratando de cultivar, que son siempre dinámicos y que de alguna manera proyectados hacia la sociedad, pues también se supondría que deben abrir nuevos campos laborales en relación con las preocupaciones que vamos cultivando en la academia y que de alguna forma pues nos conducen a siempre tener una academia dinámica, que se preocupe por temas relevantes, porque apropie campos del conocimiento que van nutriendo y van diversificando, digamos, todos estos saberes y conocimientos que se van creando en torno, pues particularmente y en este caso, a la creación, al diseño, a las artes, a la arquitectura, a la publicidad, en fin. Entonces, digamos que en ese contexto quiero empezar a compartir pues, con ustedes, digamos, este contenido que estamos construyendo en el observatorio y hacer una charla, digamos, muy introductoria al respecto de los asuntos que, digamos, se relacionan con el ocio, con la creación y con el desarrollo humano, a partir pues también de unas preocupaciones personales que digamos que por allá en el 2018 tenía cuando empecé a hacer el doctorado en la Universidad de Deusto en el País Vasco. El doctorado se llama Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano. Digamos, ya estoy en el cuarto año y pues las preguntas con las que entré las sigo ampliando y no necesariamente tienen una respuesta, pero de alguna manera sí nos hemos interesado por ir apropiando, digamos, este conocimiento que se da sobre el tiempo, ¿no? Entonces, aquí es como la primera noción que quisiera compartir con ustedes, es que pues, el ocio tiene una correlación inmensa con el tiempo, con los tiempos de vida, ¿no? Cómo nosotros, de alguna manera, administramos nuestro tiempo o lo dedicamos a ciertas actividades en particular que nos interesan o que hacen parte de la obligatoriedad dentro de nuestros contextos académicos, laborales, de diversión, de descanso. Entonces, digamos que estos estudios sobre el tiempo, pues tradicionalmente habían estado situados más sobre la lógica de la física, ¿verdad? Y cómo de alguna manera, no sé, la astronomía empezó a tener una incidencia muy fuerte en nuestros tiempos de vida y cómo, digamos, nuestras actividades cotidianas empezaron a ser compartimentalizadas por la definición de, no sé, de qué es un año, qué es una hora, qué es un segundo, qué es una semana, qué es un mes, y cómo administramos nuestro tiempo a partir de estos cronogramas de vida. Y de alguna manera, pues lo que estudia el ocio es justamente esas experiencias, prácticas que inciden sobre nuestro tiempo, o el tiempo individual, o el tiempo social, y que
que determinan de alguna forma, pues, cómo mejor nosotros nos definimos a través del tiempo. Quiero agradecer también, pues, por supuesto, a las personas que hicieron el diseño de, digamos, de esta pieza, pues se llama Diseñando Historias, y en realidad, pues si ustedes pueden ver allí, pues ahí parece ser que hay una persona que está como en una posición o en una postura tranquila, como mirando hacia el infinito, contemplando, un poco desparpajado y despreocupado. Y aquí es donde empezamos como a notar que hay una serie de, digamos, de imaginarios que hay sobre el ocio que intentaremos pues abordar o desarrollar en esta charla, que inciden mucho sobre la naturaleza del tiempo y la creación, y cómo en esa conjunción de la naturaleza, el tiempo y la creación, pues hay unos tiempos que se destinan, unas prácticas y unas experiencias que se destinan para la creación, pero esta creación, pues por lo general está escindida, digamos, o fragmentada, llamémoslo así, en otros tiempos que se asocian, por ejemplo, con el trabajo, con lo laboral, o hay algunas confusiones en donde, digamos, el tiempo de ocio se asocia con el descanso. En ese sentido, pues, digamos, el tiempo es digamos, uno podría decir que es una invención humana que ha tratado, digamos, como en algún sentido de organizar la vida, y hay una naturaleza en el tiempo entendida como fractal, ¿no? Como un concepto abstracto, pero que es fractal, ¿no? Es decir, que una unidad de tiempo que se replica infinitas veces, pues, lo consideramos como pasado, presente, futuro, y allí pues empiezan a aparecer unas percepciones sobre el entorno, el espacio, la vida, el deterioro, el crecimiento, el desarrollo, que se van asociando al tiempo, ¿no? La niñez, la juventud, la vejez, en fin, una cantidad de cosas que dominan nuestra vida y que de alguna manera, como lo mencionaba antes, pues esos usos del tiempo que nosotros le damos a esos cronogramas de vida, pues de alguna manera nos definen. Entonces, en ese sentido, pues, y con las preocupaciones que les mencionaba anteriormente, con las que entré al doctorado, pues fue justamente como de alguna forma hay unos sistemas simbólicos que inciden sobre nuestro tiempo, o digamos derivados de esos sistemas simbólicos, cómo inciden en nuestro tiempo, ¿no? La política, la economía, la diversión, la religión, en fin, y que de alguna manera nosotros, lo que a mi juicio, pues, mal llamados proyectos de vida, se enfocan en esa utilidad del tiempo, como si el tiempo fuera un bien, digamos, un bien preciado, el cual es objeto de inversión. Y en ese sentido, pues, también recordar que hemos heredado, llamémoslo así, esa utilidad del tiempo, no sé, por ejemplo, a partir no sé, de algunos refranes populares que hacen alusión al tiempo, en donde entendemos como, por ejemplo, que el tiempo es oro, o es la cosa más preciada del mundo, o otros refranes como, por ejemplo, que dicen que el tiempo es lo que más vale, no lo da Dios en balde. Eh, Quien define su tiempo define su dinero, cosas de ese estilo, que también se asocian con las tensiones que hay sobre el concepto de ocio, ¿no? Como ese refrán que decía que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y de allí uno puede empezar a ver cómo la incidencia derivada de ciertos sistemas simbólicos que han hecho del tiempo, digamos, un bien preciado, pues el ocio, la ociosidad, pues ha sido, digamos, complejamente castigado desde el surgimiento del concepto, y cómo se ha transformado, digamos, alrededor del tiempo hasta que llegamos a concepciones negativas sobre el ocio, sobre la ociosidad. Entonces, bueno, para comenzar, hay algunas preguntas que quisiera que le dieran algo de contexto a la charla de hoy. Pues, ¿qué finalmente es el ocio? ¿No? ¿Qué entendemos por ocio? ¿Para qué sirve el ocio? ¿Cuál es la relación que se establece entre los estudios de ocio, que digamos que empiezan a tener una fuerte incidencia desde la modernidad, en el tiempo individual y social, ¿no? Y después revisaremos que si se entiende que el ocio
o el tiempo de ocio es un derecho, entonces, digamos, pues también es un deber, ¿no? Y allí se asocian los tiempos individuales, como yo conjugo mis tiempos individuales con los tiempos sociales, ¿no? Con los tiempos de la obligatoriedad, ¿no? O esa noción antigua del cronos y el kairos. En fin, entonces, digamos que ese uso del tiempo productivo de alguna manera también se asocia con la obligatoriedad, porque entonces, como un antónimo de la obligatoriedad que se relacionaría con la ociosidad o con el ocio, digamos, entonces hablaríamos de la voluntariedad, ¿no? Porque tener voluntad o ser voluntarioso también era una forma de regañar a los niños, ¿no? Por ejemplo, usted sí es muy voluntarioso o voluntariosa, como que pareciera que el ocio es para hacer lo que uno se le dé la gana o cosas de ese estilo, ¿no? ¿Cuál es esa relación que existe entre ocio y trabajo y por qué hoy en día hay tanta tensión entre estos dos conceptos? ¿Por qué las críticas históricas al ocio desde la perspectiva de las clases dominantes? ¿Por qué pareciera ser que las clases dominantes son las que tienen más tiempo para disfrutar del ocio? ¿Y por qué digamos que este concepto del ocio ha sido altamente neoliberalizado, digamos, a partir de las posesiones, la economía o la riqueza? ¿Qué pasa entonces con el ocio de las clases menos favorecidas? ¿O para qué dedican el tiempo las clases menos favorecidas cuando las clases dominantes eran las que más tenían el privilegio del tiempo? ¿Cuáles son las diferencias entre los ocios neoliberalizados y los ocios humanistas? ¿Por qué existen estas taxonomías de ocio que hoy en día son tan complejas que de alguna manera determinan eh, las formas en cómo esas derivaciones de esos sistemas simbólicos han hecho que algunas personas puedan disfrutar del tiempo y otras no? ¿Qué roles adopta el ocio en el contexto latinoamericano? Que eso es una preocupación fundamental, pues tanto de mi tesis de doctorado como lo que de alguna manera quisiéramos invitar a ser explorado en la línea de observación de ocio, creación y desarrollo humano del observatorio. ¿Cuál es la relación que tiene el ocio con los procesos sociales y los procesos de creación? Entonces intentaré viajar dentro de esas preguntas a lo largo de esta charla y pues ir ilustrando, dado que estamos en una asignatura de teorías del diseño, digamos cómo empieza a aparecer o emerger en la historia, digamos, este concepto, sin yo ser historiador, por supuesto, pero sí teniendo preocupaciones por perseguir el concepto. Entonces, digamos que en la Grecia clásica, en donde realmente empieza a emerger este concepto, y seguramente esto podrá ser de alguna manera sorpresivo para algunos, pues digamos, liberarse del tiempo y disponer para el tiempo, perdón, liberarse del trabajo, era una forma de expresión del ocio, era disponer del tiempo para el disfrute. ¿Por qué? Pues en la Grecia clásica, pues había esclavos que hacían el trabajo, o sea, el trabajo estaba asociado a la esclavitud y veremos cómo a través del tiempo esto de alguna forma lo heredamos en la contemporaneidad, ¿no? Nosotros vendemos nuestro tiempo, por decirlo de alguna manera, compramos tiempo. Pero en la época clásica, pues el tiempo libre era disfrutado por aquellas personas que eran ricas, que tenían tiempo para el cultivo de sí mismos, ¿no? Entonces el tiempo se considera un valor o que tiene un valor altamente significativo y que el ocio se asociaba con la libertad porque pues, el trabajo era para los esclavos. Aristóteles en dos textos, uno en la política y el otro en la ética nicomaquea, pues habla de la felicidad, que la felicidad reside en el ocio del espíritu, ¿no? Y este término de ocio, digamos, estaba escrito, digamos, como escole, ¿no? El escole era el ocio, el tiempo libre, y después si nosotros miramos esas derivaciones históricas que hay sobre este término de escole, pues era la escuela, ¿no? La escuela, la academia, lo que después terminó derivándose en la academia. Y pues también después, a lo largo de la historia, veremos cómo este recinto o este espacio o este lugar de la escuela, pues era un lugar justamente para ejercer el ocio, ¿no? El ocio en la contemplación de la sabiduría, en la educación no utilitaria, en el cultivo del cuerpo. Aparece, digamos, como ciertos gozos del ocio a través del teatro, los paseos, las cenas, los baños y la música como una forma, digamos, también de que ustedes puedan profundizar
dentro de estos temas, pues les dejo la referencia bibliográfica, que es la imagen que está allí, para los que quieran profundizar, digamos, en este concepto a lo largo de la historia. Pero yo estoy haciendo una síntesis en función del tiempo, como comentándoles o mencionándoles aquellos aspectos que considero como más relevantes de las consideraciones que en los diferentes tiempos habría sobre el ocio. En la época romana, o en la Roma antigua, digamos, el tiempo ya, digamos, el ocio se asocia con el tiempo de no trabajo, ¿verdad? O sea, hay una definición que se asocia con la contraposición del concepto de trabajo. O sea, ahí ya empiezan las tensiones entre ocio y trabajo, y se pensaba que era un medio para reemprender el trabajo, es decir, que las personas tenían que descansar para poder seguir trabajando. Entonces el ocio se asocia con el descanso, ¿no? Y también con el divertimento. Entonces empiezan a aparecer esos ocios populares y masivos. Nada tenía que ver con la formación, ya empieza a desvirtuarse un poco este concepto del ocio o de la escole, porque ya era un tiempo más asociado al descanso que a la formación. Sin embargo, pues esto permite que empiece a asociarse el ocio con el buen vivir, ¿no? Con el disfrute, con la celebración, con las festividades, ¿no? Y el ocio, pues, el otium, pues, aparece como el ocio, y la negación de ese ocio, pues, es el negocio. Y ahí empezaremos a entender cómo a lo largo de la historia, pues parece ser que, digamos, las ciencias administrativas o que empezaron a fundar, digamos, este concepto del negocio, era una negación del ocio. O sea, hay una tensión allí que se empieza a generar con la productividad y se empieza a utilizar también como una forma de control político. Y aparece este concepto que ustedes conocen, que es al pueblo par y circo, ¿no? Es decir, vamos a distraer al pueblo para escindirlo o separarlo, digamos, de ese tiempo de ocio para la formación o para el cultivo del sí mismo, de la voluntad, de la autonomía, en fin. Y aparece pues el ocio asociado a la diversión, al placer, a la socialización, a las fiestas, a las celebraciones religiosas, y empezamos a ver cómo esos sistemas simbólicos, por ejemplo, derivados o de la política o de la religión, empiezan a cooptar el tiempo de las personas dentro de prácticas religiosas o digamos, cómo estos espacios en el circo romano, por ejemplo, se utilizaban o se empezaron a utilizar para el proselitismo político, ¿no? Y por eso el tema de al pueblo pan y circo, que pues cualquier parecido con la realidad actual pues sería pura coincidencia, no lo creo. Y también empiezan a aparecer, digamos, como el ocio relacionado con el juego, ¿no? Aparece en el juego de los niños, los adultos en los deportes y también los juegos de azar. Y allí pues empieza también a incidir el ocio hacia la ociosidad, ¿no? Hacia una pérdida del tiempo, llamémoslo así. Ya en la Edad Media, pues hay una, digamos, una pauperización del ocio tremenda, pues porque hay un fuerte contraste entre el trabajo y el ocio. Se empiezan a determinar las jornadas laborales asociadas a la luz del día y todo, digamos, el tiempo productivo que hace parte del día productivo, en donde se hacían, pues, los trabajos de las cosechas, los trabajos, digamos, manuales, orfebres, en fin, y empieza a aparecer esta noción que Dios es el dueño del tiempo, ¿no? Es decir, hay digamos, las creencias sobre la propiedad del tiempo, pues la forma en como nosotros utilizamos el tiempo es a través de honrar a Dios y lo que Dios supuestamente quiere que nosotros hagamos con el tiempo, que casualmente se relacionaba pues con la productividad, el trabajo o la dedicación a estas, digamos, estas prácticas religiosas. Y por tanto, pues en contraste en la noche empieza a aparecer pues el ocio, el auge de las fiestas paganas, los ocios militares, las tabernas, los espectáculos callejeros, los juglares, y se mantiene, digamos, como que las personas que son ricas son las que tienen la disposición del tiempo, ¿no? Entonces empieza a haber como una noción ahí de exclusión, ¿no? Hay quienes tienen la virtud o la posibilidad de uso del tiempo, pero hay otros que no lo pueden hacer. Entonces, como les digo, pues ahí empieza a surgir una pauperización del ocio aún más marcada. Digamos, ya en el Renacimiento ustedes se pueden dar cuenta que muchos de estos conceptos generan unos bucles en la historia en donde el concepto empieza como algo muy, muy positivo, luego es cooptado por la derivación de los sistemas simbólicos y también asociado
digamos, a estas prácticas utilitarias del tiempo, pues de alguna forma generando esos bucles. Aquí hay, digamos, como un crecimiento y un potencial que se le dio nuevamente en el renacimiento al tiempo del ocio, así como sucedía en la época clásica, y se considera que el tiempo o el ocio como tiempo, pues es una virtud humanística, ¿no? En la cual pues el hombre se posiciona en el centro del universo, y también esto se logra mediante el trabajo, la ética, la religión, y pues se empieza a entender que el aprovechamiento de los recursos humanos, de los recursos que provee la tierra, la explotación del medio ambiente y tal, pues empieza a aparecer, digamos, la ciencia, la filosofía, la política, la belleza. Entonces, digamos que hay una correlación ahí entre el ocio formativo, civilizatorio, ilustrado, que digamos que se relaciona con esos ámbitos que les mencionaba, ¿no? La belleza, la política, la filosofía, las ciencias, las artes, las habilidades sociales, pero también, digamos, como hacia la productividad, ¿no? Digamos, como nosotros podemos empezar a explotar el medio ambiente para que nuestra vida sea mejor, para que nuestras comodidades sean más, mejor pensadas, mejor desarrolladas o mejores desarrolladas, en fin. Y ya digamos que hacia una modernidad, hay este libro que les pongo allí, lo recomiendo un montón porque empieza a ser como una cartografía histórica del ocio, particularmente a principios del siglo XX, en donde fruto, digamos del surgimiento de los sindicatos, pues obviamente derivado de la industrialización, empieza a haber ya unas tensiones muy fuertes sobre considerar al cuerpo como una máquina, ¿no? O a los seres humanos como unas máquinas que hacen parte de una gran máquina que mueve al mundo. Aparece, digamos, una censura muy fuerte de la ociosidad y se mantiene, digamos, que esta idea que el tiempo es un valor que solamente pueden disfrutar algunos pocos, ¿no? Empiezan a aparecer los entretenimientos lúdicos cortesanos, el ocio es cooptado por el proselitismo político cada vez más, hay un ocio discriminatorio en relación con el tipo de prácticas y experiencias a las cuales se podían dedicar los trabajadores, empieza a aparecer la versión popular de, digamos, de las actividades de ocio asociadas a la música, al teatro, y aparece el teatro profano como una forma de ocio popular de resistencia contra la clase política, empieza a haber este surgimiento de los viajes y las expedicionarias, pues, o los viajes expedicionarios, que se asociarán después, digamos, con lo que tiene que ver con el turismo, la arqueología, la noción de patrimonio, la consolidación de los museos y las galerías, pero aquí empieza también a emerger algo sobre lo cual, o un fenómeno sobre el cual hoy en día todavía tenemos una incidencia importante, que es la revolución industrial y particularmente la Declaración de los Derechos Sociales. En ese sentido, pues en lo que se llama la tardía modernidad o lo que empezamos a reconocer como en la contemporaneidad, pues emergen dos publicaciones muy importantes que empiezan a reivindicar el ocio, ¿no? Que es un libro de Lafergue que se llama El derecho a la pereza y otro que se llama La teoría de la clase ociosa. Y estas dos publicaciones, digamos, empiezan a hacer ese contraste sobre el derecho al tiempo y cómo, digamos, las clases populares deberían tener algún tipo de acceso a la libertad del tiempo. Por supuesto, pues estos fenómenos digamos que emergen a partir de la revolución industrial, pues la sociología empieza a ser la disciplina que más estudia, digamos, estos fenómenos derivados de la industrialización y de los perjuicios, digamos, que para el ser humano tuvo esta idea de maquinización, de utilitarismo, digamos, de los seres humanos en torno al movimiento de estas grandes industrias. A mediados del siglo XX, pues aparece algo que ustedes conocen muy bien, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto pues sucede en el 48, y esto es importante porque de alguna manera empieza a abrir un campo que se asocia con el ocio, y es que posteriormente se va a conformar una cosa que se llama la Organización Mundial del Ocio,
que retoma esa Declaración de los Derechos Humanos a partir de dos, digamos, de dos artículos que tiene esa Declaración de los Derechos Humanos, como era el reconocimiento al tiempo libre como un derecho humano y a participar libremente dentro de la vida cultural. Esto hace parte de esta Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, y hay una asociación que se hace contra la Carta sobre el Ocio que emite la Organización Mundial del Ocio, y esto empieza a ser, digamos, como un fenómeno histórico sobre los estudios de ocio a través, digamos, de dos organizaciones que empiezan a generar esas tensiones entre las consideraciones del ocio, digamos, en los países desarrollados y en los mal llamados países de la periferia, ¿no? Entonces, para aquellos que estén y aquellas que estén interesados en profundizar un poquito más sobre esto, pues los invitaría a que revisen estas dos organizaciones, ¿no? En ese sentido, pues también quisiera como empezar a contextualizar desde la perspectiva crítica cuál es este contenido que hay sobre esta carta sobre el ocio, que de una reciente declaración que hizo la Organización Mundial del Ocio, como que revisemos un poquito y muy brevemente el contenido, porque de ahí se pueden derivar, insisto, desde la perspectiva crítica, porque pues, a mi juicio, digamos, esta carta desconoce mucho de las prácticas de ocio que se pueden reconocer en Latinoamérica, y por eso puse ambas organizaciones para que ustedes puedan ver el contraste, pero básicamente, digamos, quiero mostrar algo del contenido de esta carta muy brevemente para que ustedes puedan de ahí derivar, no sé, porque se supone que estas cartas, al ser inspiradas por la Declaración de los Derechos Humanos, pues hay una relación muy fuerte en orientaciones que se hacen para los gobiernos, para los estados, para la población, para los investigadores, para la gente que está metida en el mundo de la academia, en cómo deberían derivarse en acciones situadas y en contexto los principios básicos derivados de los derechos humanos. Entonces, aquí voy a salir un momentico de la presentación para mostrarles algunos apartados que subrayé de esta carta sobre el ocio. Esta carta sobre el ocio, digamos que, insisto, pues derivada de los derechos humanos, empieza a reconocer particularidades en las poblaciones, ¿no? Que el ocio debería ser un derecho tanto de los niños como de los adultos, como de los ancianos, para aquellos que tengan un trabajo remunerado y para aquellos que no lo tengan, tampoco debería existir ese derecho persistente en donde hay una responsabilidad de los estados y los gobiernos en promover, en facilitar, en disponer de infraestructura, digamos, para el disfrute, digamos, del tiempo de ocio dedicado a la cultura, a las artes, en espacios como las bibliotecas, los museos, los teatros, también al disfrute de los contextos naturales o artificiales, en donde, digamos, la percepción y el disfrute de la vida no se den únicamente por la condición socioeconómica, digamos, de las personas. También algunas sugerencias que se hacen para apoyar los procesos de investigación, y en nuestro caso de investigación, creación, que deberían ser contempladas por la academia. Y aquí también empieza a aparecer esa correlación con los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, con la Carta sobre Ocio. Aquí está justamente esa cita, y si ustedes se dan cuenta, pues esto es muy reciente. O sea, en el 79 empieza esa reflexión sobre los derechos del ocio, y finalmente, y la última versión, la última revisión de esa carta sobre el ocio se tuvo y se comenzó desde el 2018 hasta el 2020, es decir, el año pasado fue que realmente empezó a haber como unas orientaciones claras sobre la perspectiva de esta carta y la incidencia que debería tener sobre las sociedades que hacen parte pues, de las Naciones Unidas, ¿no? Y justamente son estos dos artículos, ¿no? Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y gozar de las artes. Como les digo, esto tiene que ser visto desde una perspectiva pues, analítica y crítica, porque de alguna manera pues, hay ciertas consideraciones que
en el reconocimiento del ocio en Latinoamérica son desconocidas por esta carta sobre el ocio, ¿no? Y por eso también hacía la referencia de esas dos organizaciones que hay sobre fenómenos, experiencias y producción y reconocimiento de prácticas y experiencias de ocio, que deberían ser puestas en tensión y ser revisadas para aquellos y aquellas que quieran introducir o introducirse un poco más dentro de estos temas. Ámbitos del ocio, ¿no? Empieza a aparecer los viajes, digamos, eliminar las discriminaciones, los derechos asociados a los infantes, también los derechos asociados a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, las personas o el reconocimiento del ocio en minorías, también el derecho al ocio que tienen las personas mayores, en fin. Entonces, aquí digamos que van, manifestándose algunos derechos que están asociados a las diversidades, a las personas a lo largo de la vida y que deberían ser contempladas, digamos, por esta promoción o estas facilidades que deben existir para que la gente pueda disfrutar del tiempo. Nuevamente, pues los ámbitos, ¿no? El ocio, el turismo, el deporte, la cultura. Y aquí las orientaciones que de alguna manera se sugieren para los gobiernos en términos de considerar al ocio como un derecho humano y cómo de alguna manera esto debería ser materializado por los diferentes estados y gobiernos. Y aquí algunas citas que sugiere la Declaración de los Derechos Humanos y particularmente la Carta sobre Ocio, que deban ser tenidas en cuenta para la apropiación, digamos, de este concepto en los diferentes países. Voy a pasar muy brevemente por acá, solamente para que ustedes vean dónde se reconoce realmente a partir de prácticas y experiencias o ámbitos, como se llaman, el ocio. Entonces, el deporte, la cultura, la música, el turismo, la gastronomía, en fin. Y aquí, digamos que empieza a aparecer también algún material que inspira esta carta y algunas referencias que se pueden visitar o que se pueden consultar para aquellas personas que les interese el ocio como un lugar de investigación o de creación. Y al final, pues aparecen estas preguntas que de alguna manera pueden motivar la generación de algunos proyectos que, como nuestros estudiantes han venido desarrollando, pues tienen que ver con la promoción del ocio en los diferentes estados. Solamente como para que lo vean y como para que lo tengan en cuenta, pero simplemente quería como dejarlo allí para que, como una referencia más en relación con esta correlación que existe entre los derechos humanos y el ocio. Bien, ¿cuál es la pregunta realmente que empieza a surgir o las tensiones que empiezan a surgir con este tema en Latinoamérica? Si ustedes se dan cuenta, en esa carta que les acabo de mostrar, los ámbitos sobre los cuales se desarrolla el ocio, pues son estos, ¿no? Los deportes, el turismo, la gastronomía, la cultura, las artes, la fiesta, el juego. Y esos ámbitos tienen, digamos, a mi juicio, un problema fundamental y es que están asociados a sectores de la economía, ¿no? Sectores que uno puede reconocer que son altamente neoliberalizados. En ese sentido, pues estaríamos heredando el problema de que el ocio, digamos, tiene un fenómeno de exclusión en relación a que aquellas personas que no puedan pagar por las experiencias que se desarrollan en estos ámbitos o no puedan tener acceso a las experiencias que se desarrollan en estos ámbitos, pues de alguna manera seguiríamos con el problema histórico que hay personas que pueden disfrutar del tiempo y otras que no lo pueden hacer. Mientras que los propósitos que están puestos acá, los propósitos que naturalizan al ocio como un derecho humano, pues están asociados a una educación no utilitaria, a la contemplación, a la promoción de las libertades, al privilegio de la autonomía, al reconocimiento de las identidades, de las diversidades, a la construcción del ser. Entonces, aquí hay unas tensiones que ustedes pueden notar que también se derivan supuestamente, no, mentiras, que supuestamente, realmente es evidente. Estas tensiones se generan por que de alguna manera el tiempo ha sido cooptado o derivado, digamos, por estos sistemas simbólicos que están acá, ¿no? La religión, la política, la economía, la educación, incluso en donde hoy en día vemos que la educación, ha asumido cierta empresarialización de
de la institución educativa como digamos, como un lugar para el cultivo del ser, ¿no? Y allí, pues, obviamente tenemos el problema con estas palabras, ¿no? Que justamente de la incidencia y la utilidad del tiempo, pues aparece el progreso, el desarrollo, el crecimiento. Entonces, estos conceptos deberían ser increpados de alguna manera desde un pensamiento que permita la reivindicación de los derechos humanos a través de estos idearios que tiene el ocio, y entender que la modificación o el ajuste o la reconceptualización de estos conceptos deberían ser pensados de algún lugar de enunciación que nos permita en países, digamos, mal llamados de la periferia, poder disfrutar de alguna manera de estos tiempos. En ese sentido, pues algunas nociones que se relacionan con esa transición del ocio, digamos, a la recuperación del ocio como un derecho humano, pues está, por supuesto, el ejercicio de las voluntades y las libertades, la expresión de la autonomía, tanto individuales colectivas, se debería asociar con el bienestar, la felicidad y la motivación, que deberían ser complementarias a las exigencias del trabajo, o de pronto ni siquiera escindidas del concepto de trabajo como tradicionalmente se ha venido revisando, sin que el tiempo en sí mismo sea, o el tiempo libre en sí mismo sea ocio. Hay esta confusión histórica sobre que el tiempo libre en sí mismo es ocio, ¿no? El tiempo libre, digamos, puede ser dedicado, por ejemplo, para el descanso o cosas de ese estilo, pero en realidad el ocio es un tiempo que se asocia a la construcción del ser, como lo mostraba anteriormente. Y esta correlación entre ocio y creación pues tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos, ¿no? En donde esa creación correlacionada con el ocio pues tiene que ver con esas expresiones culturales, sociales, políticas, económicas, reivindicatorias del derecho a la libertad, al desarrollo de la autonomía, al cultivo de la voluntad, a lo convivencial, a través de dispositivos sociales, intelectuales, emocionales y perceptivos que se asocian al pensamiento transversal creador, que como lo mencioné ahí, pues no solamente está asociado a los creadores. Por tanto, esta correlación entre ocio y creación, vista para sustanciar esta perspectiva del desarrollo humano, pues debería hacer referencia, ¿no? Sí, hacer referencia a la búsqueda sistemática del tiempo como herramienta de promoción de libertades en el contexto de los derechos humanos, y no debería estar tan asociada al crecimiento, al desarrollo o al progreso, que, como les mostraba, digamos, desde la modernidad, pues han cooptado el tiempo. En ese sentido, pues hay varias perspectivas críticas con las que se pueden revisar los journals, las publicaciones que hay sobre estos temas, y pues, de alguna manera que ya empiezan a construir un cuerpo de conocimiento el cual se puede revisar. Y pues puse aquí algunos ejemplos de journals, publicaciones, que de alguna manera pueden contribuir a esa naturalización del ocio en los contextos latinoamericanos. Desde la perspectiva crítica, pues está toda la producción que se hace en la universidad donde estoy estudiando, que es la Universidad de Deusto, algunas perspectivas, digamos, del pensamiento anglosajón, en donde aparecen taxonomías del ocio, como el ocio serio, el ocio casual, el ocio basado en proyectos, también toda la producción permanente que se hace en revistas científicas como esta que está acá, en donde se construye permanentemente la teoría del ocio, y una fantástica y maravillosa, digamos, publicación que es esta, que son de las primeras publicaciones fundacionales de el ocio en Latinoamérica, y estos autores que están acá, y también recomiendo muchísimo, para poder empezar a hacer esa transición y esa reivindicación del ocio en los contextos latinoamericanos, ¿no? Y en términos generales, pues esta noción sobre el tiempo, el entretenimiento, el cansancio y todo, que está, digamos, que todo este fenómeno que se integra con el ocio, en una producción que a mi juicio, pues hoy en día está siendo un referente mundial, digamos, sobre estos cuestionamientos arrastrados de la modernidad sobre el uso del tiempo, a través de Byung-Chul Han, que es un pensador coreano o un alemán de segunda generación, que de alguna manera también está situando este problema del tiempo y el para qué del tiempo en nuestras sociedades contemporáneas. Desde esa perspectiva, pues mis intereses particulares en relación con cómo localizar el ocio en América Latina,
pues de alguna manera están alimentados por esto que esta escuela de pensamiento que se llama el pensamiento crítico latinoamericano, con una metodología, digamos, o metodologías de investigación en donde se privilegia el enfoque crítico social, que no es globalizado ni globalizante, y le apuesta muchísimo a los saberes locales, ¿no? Al redescubrimiento, digamos, del mundo latinoamericano a partir de sus saberes, no solamente del conocimiento, ¿no? Y como menciono ahí, pues problematiza las formas, procesos y fines del conocimiento, desentraña las intencionalidades ocultas, dogmáticas y hegemónicas arrogadas por el pensamiento eurocentrista, propone un redescubrimiento de la vida en las tradiciones de la región, distintas al progreso y al desarrollo, se aleja del pensamiento de élite y el neoliberalismo, se ocupa de los fenómenos de la pobreza, la violencia, las desigualdades, exclusiones y marginalización, entre otras cosas. ¿Y cuáles son estos ámbitos que, como se los mostraba anteriormente, generan una problemática tremenda sobre la naturalización del ocio? Pues estos ámbitos han empezado a ser de interés, de estudio para el ocio latinoamericano, ¿no? Que son estos procesos sociales que se unen con la creación en nuestros contextos, en donde podemos empezar a ver cómo aparecen los diversos tipos de activismos, las prácticas de resistencia, los saberes populares, y si ustedes se dan cuenta de esto, pues ninguna de estos ámbitos se asocia necesariamente con el trabajo, de hecho no lo son. Tienen una alta expresión cultural, una altísima expresión ideológica, increpa, digamos, ese pensamiento hegemónico con el cual pues, nosotros hemos sido formados, modelados, estructurados. Entonces, digamos que estos ámbitos a mí me parecen supremamente interesantes de estudio para las prácticas y experiencias de ocio y cómo el ocio realmente en Latinoamérica puede privilegiar la emergencia de la crítica, la emergencia también de la crítica y la performática de las artes, como por ejemplo esto empieza a aparecer, no sé, algunos ejemplos que pondré más adelante, como en las protestas que hemos visto, en fin. Las relaciones ancestrales con el patrimonio, las prácticas lúdicas propias, los modelos de gobernanza comunitarios como una forma alternativa a como lo plantean los estados y los gobiernos, el fenómeno de las economías solidarias, los imaginarios locales, y la no distinción entre el ocio y trabajo, ¿no? Entonces, estos ámbitos, a mi juicio, pues empiezan a ser unos contextos de experimentación sobre prácticas y experiencias de ocio que de alguna manera sí pueden reivindicar el ocio como derecho humano y más en el contexto latinoamericano, y creo que independientemente de lo que ustedes políticamente puedan pensar en relación con las protestas o con las prácticas de resistencia o con los diferentes tipos de activismos, pues de alguna manera sí están mostrando cómo, vistos desde los idearios de las prácticas de ocio, pues estos ámbitos de alguna manera sí nos están hablando de lo que pasa en Latinoamérica con el uso del tiempo y para qué. Y aquí, pues, digamos, evidentemente lo podemos ver en estas prácticas de resistencia o activismos en Latinoamérica asociadas a una epistemología emergente del ocio, ¿no? Que me resulta particularmente interesante el vínculo de las juventudes con estas prácticas, el interés que les genera, la motivación, la pelea por sus derechos, ¿no? Las reivindicaciones que se hacen en torno a la protesta, ¿no? Y esto cómo ha consolidado un sistema que increpa a los estados y a los gobiernos. Por tanto, digamos, y esta es una categoría que estoy construyendo, digamos, desde el doctorado que estoy haciendo, y es que justamente visto desde los pensamientos occidentales, como el autor que les referenciaba anteriormente, y en esas concatenaciones que se hacen para situar el concepto de ocio en Latinoamérica, pues aparecen también otras pensadoras como estas dos latinoamericanas, muy interesadas en hacer estos estudios de ocio desde la perspectiva sur, pues, y por supuesto, visto desde una perspectiva crítica. Por tanto, empieza a surgir definiciones de trabajo de un ocio restaurativo en relación con que está centrado en prácticas de resistencia, voluntarias y satisfactorias que contribuyen a la creación de experiencias que fortalecen la cohesión comunitaria en contextos sociales y grupos humanos caracterizados por inequidades, violencias y exclusiones. No está delimitado por la compartimentalización del tiempo, es sensible a las tradiciones socioculturales situadas y representa un factor determinante del desarrollo social,
particularmente en el cuidado y protección de la vida. Este ocio restaurativo, pues tal y como lo estoy construyendo, pues hace referencia a algunos campos que pues son cultivados dentro del pensamiento crítico latinoamericano, pero que también pueden ser verificados con estos ámbitos nuevos que les estaba mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, la incidencia de los procesos sociales comunitarios, los saberes ancestrales y tradicionales, los procesos restaurativos, esto muy referenciado, digamos, en relación con esta teoría restaurativa que sí, se ha ido por el lado de la jurisprudencia, pero esto también tiene profundas críticas en relación con lo restaurativo, por ejemplo, que se ha visto, digamos, en el contexto de las acciones del proceso de paz, pues estos procesos restaurativos están más bien asociados como a la reparación que se da moral, económica, en tierras, pero digamos que nunca se ha hablado sobre cómo se pueden hacer procesos restaurativos en relación con el tiempo perdido, por ejemplo, que suscitaron o que han suscitado los múltiples conflictos armados que ha habido en el país, por ejemplo. Entonces, cómo de alguna manera los procesos restaurativos se pueden asociar al tiempo. La integración de los tiempos de vida, es decir, esa compartimentalización entre ocio y trabajo, digamos, es profundamente crítica, particularmente en los contextos latinoamericanos, cómo se evidencia esto en Colombia, cómo de alguna manera está emergiendo en estos modelos de gobernanza latinoamericanos y sus formas de expresión, digamos, esos ocios que de alguna manera nos caracterizan a nosotros como latinoamericanos, y esto cómo se puede ver dentro de actividades restaurativas que tienen que ver con prácticas y experiencias que son situadas y en contextos y que por lo general surgen en algo que también nos interesa a nosotros como modalidad pedagógica y formativa, que tiene que ver con el privilegio del ocio en los contextos de formación, en la academia y particularmente pues en estos espacios de las artes y el diseño en donde nosotros disfrutamos tanto de esta modalidad pedagógica de los laboratorios vivos de creación y mostrar, digamos, algunos dentro de los proyectos que estamos desarrollando, la incidencia de esos ámbitos del ocio en estos proyectos que estamos adelantando o que hemos adelantado y que empiezan a ser un foco, digamos, de atención particularmente para los que estamos interesados en este tipo de ocio. Entonces, si ustedes ven, es un proyecto que es pues, del área, desafortunadamente pues por lo de la pandemia se cortó, que veníamos desarrollando en los periodos intersemestrales. Este curso interdisciplinario que se llamaba Diseño y Narrativas para la Paz, que en la última versión que lo hicimos con el sujeto de reparación colectiva de Zipacoa, Villanueva, Bolívar, en donde aquí podemos ver realmente cómo esas prácticas de resistencia que están asociadas, digamos, el sujeto de reparación colectiva, que es, digamos, el sujeto que más avanzado está en el proceso ¿cómo se llama esto? De reparación colectiva, pues de alguna manera nosotros trabajamos con ellos en estos laboratorios vivos de creación, reconociendo en sus prácticas, conocimientos, saberes, en fin, cómo administran el tiempo justamente como un proceso restaurativo, ¿no? Y lo mismo aquí, el trabajo que hacíamos con los estudiantes, profesores, en estas aulas digamos, de la sede de Cartagena. Y por supuesto, pues el proyecto que tenemos ahorita con el proyecto que dirige Adriana Botero y que estamos varios profesores y profesores, estudiantes, con el colectivo Aisha, en donde sus prácticas de resistencia tienen que ver mucho con la relación que ellas establecen con la cocina como un motor de subjetividad política, como de alguna forma se arman estas ollas comunitarias para el bienestar del barrio, como de alguna manera también se piensa en estos nuevos modelos de gobernanzas alternativas para la superación de la pobreza, de los diferentes tipos de violencias, en fin. Entonces, bueno, ya con esta termino y pues muchas gracias por su atención y quedo atento si tienen preguntas, observaciones o comentarios. Muchas gracias. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tu charla y por tu intervención. ¿Alguno de los chicos que se encuentran? Bueno, Juan Sebastián Gómez levantó la mano. Hola,
Profe Santi, ¿cómo estás? Y mira, yo tengo una pregunta que es, digamos, la estructura del tiempo ya en este momento está dominada por una narrativa productivista, una narrativa que ve el crecimiento económico como un objetivo de vida deseable y no cuestionable. Entonces, esto ya ha permeado muchos espacios para la protesta, como es el espacio público, haciendo que nos neguemos a estar en este espacio público mucho tiempo y que no invirtamos en él no invirtamos en él y solo veamos como lo que él nos puede dar, teniendo en cuenta que el espacio público es muy importante para la creación de redes comunales. Entonces, bajo esta lógica, mm, ¿cómo es posible, según pues lo que estás trabajando en tu doctorado, resignificar esta estructura del espacio público, porque no es simplemente como el concepto del espacio público, sino que es una cosa mucho más grande que es toda la narrativa productivista que ya domina pues el tiempo contemporáneo? Entonces es una pregunta que tengo ahí. Hola, Juan Sebastián. Sí, me parece que es una pregunta, digamos, muy compleja, pero de un altísimo significado, sobre todo porque en estos ámbitos, si tú te diste cuenta, en esa carta que yo estaba mostrando, derivada, digamos, de la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene que ver con la Carta sobre el Ocio, los espacios que más se relacionaban con esto, pues eran los museos, los teatros, en fin. Pero resulta que el espacio público, como su nombre lo indica, es público, ¿verdad? Y ahí, en el espacio público, se están haciendo una de las grandes reivindicaciones, digamos, de los tiempos de ocio. Y si tú te das cuenta, las calles ya no se convirtieron en calles para los tráficos o del sistema de transporte o para los carros particulares o lo que sea, sino se hubo una resignificación del espacio público en torno a que era un lugar de encuentro donde, si tú te das cuenta, por ejemplo, así como lo mostré en la Grecia clásica, los paseos eran un privilegio del tiempo de ocio. Si tú lo traes, digamos, al contexto actual de lo que está pasando, pues nosotros podíamos pasear por las calles, ¿sí? Si estábamos, digamos, en la protesta o estábamos viendo las expresiones culturales que se estaban, hubo un cambio, digamos, en el uso del espacio público. Y yo creo que esto es algo de revisar, porque justamente en esas expresiones sociales, artísticas, culturales que tenían que ver con la reivindicación de la protesta, pues de alguna manera el espacio y tiempo se relacionaron fuertísimamente para que en esta promoción de las libertades pues tuviera una gran incidencia. Esa resignificación del espacio no es un asunto menor. Fíjate lo que está pasando ahorita con el museo, con el monumento de la 80, ¿verdad? El monumento a los héroes. Es muy compleja la historia de ese monumento. Es muy, muy compleja realmente. Muy, muy compleja. La proveniencia, ¿no? ¿Quién era el arquitecto que diseñó eso? Pero finalmente esa intervención del espacio público hace una apropiación, una reivindicación, digamos, de ese museo. Sí, ya se está destruyendo por la razón que sea, cuestionable, en fin, todo lo que tú quieras. Pero la presencia que se hizo de las juventudes sobre ese espacio que nunca antes se había apropiado, de la forma en cómo se apropió, pues es un fenómeno en donde el arte popular, el arte urbano, resignificó ese espacio, lo resignificó y de alguna manera representó una dignificación para las personas. Entonces, esas transformaciones que se dan en el espacio público por estas formas de activismos, sí tiene, digamos, una correlación con el espacio público que es muy fuerte, es objeto de estudio y hará parte, digamos, de la memoria digamos, de un pueblo que realmente se saturó, ¿verdad? Se saturó de tanta inequidad, de tanta, digamos, desprivilegios, de la pauperización de la vida, y el espacio público se convierte entonces en un referente histórico de este fenómeno, Juan Sebastián. Gracias. Y otra pregunta, ¿tienes algún inconveniente si cito parte de esta exposición en el escrito? En lo absoluto, en lo absoluto Listo. no tengo ningún inconveniente.
Sí, está, entonces Laura, Tatiana, hola Laura. Laura es estudiante mía en el CPG. Dice, ¿cómo podemos aportar desde el diseño hacia la construcción de la naturaleza del ocio en Colombia? Pues fíjate que muchos de los proyectos que ustedes están desarrollando tienen que ver con esto. Como lo hemos visto, y esto lo hemos discutido en clase, Laura, estos diseños de transición que tanto nos están interesando, que de alguna manera desde la contemporaneidad increpan a la modernidad, por ejemplo, en el uso de las materialidades muertas dentro del proceso de diseño, o el uso de los procesos industriales como asociados a lo industrial del diseño, pues de alguna manera se están cambiando por algo que estamos llamando procesos que no son industriales, sino son procesos sociales. Las representaciones que estamos utilizando cambian de alguna manera en estas perspectivas de un diseño que se asocia con lo comunitario, con lo convivencial, en estas, digamos, perspectivas de transición. Entonces, claro, la noción del tiempo, digamos, en este tipo de diseños o de proyectos que ustedes están proponiendo, pues está, digamos, increpando fuertemente para qué producimos diseño. ¿Sí? ¿Para qué producimos diseño? Ustedes me pueden matar con lo que voy a decir, pero uno de los grandes referentes del diseño industrial son las sillas, por ejemplo. Las sillas. Pero si ustedes lo miran desde la perspectiva crítica, pues las sillas asociadas al trabajo fueron como dentro de esas posibilidades de movilidad que teníamos los seres humanos, ¿sí? Que íbamos trashumantes detrás de la casa, de la apropiación del territorio, en fin, de lo que sea. La silla pues fue un elemento indispensable para el trabajo, ¿sí? Para poder sentar a la persona y fijarla, digamos, en su lugar y que se concentrara única y exclusivamente en eso. Aparece el fenómeno de la ocupación, ¿no? Estamos ocupados con algo. Y si estamos ocupados con algo, pues estamos haciendo un uso productivo del tiempo, ¿no? De lo contrario, si estamos desocupados por ahí, no sé, parchando en la calle, caminando, lo que sea, pues estamos desocupados, ¿no? Y la desocupación, digamos, produce un fenómeno de insatisfacción social, ¿no? Y de señalamiento social. Y como les digo, no es que el ocio implique una desocupación, ni mucho menos, pero de alguna manera los diseños, los proyectos que ustedes están proponiendo intentan cuestionar las formas en cómo nosotros invertimos nuestro tiempo, ¿no? El diseño ha acompañado mucho el fenómeno de la productividad, con el mobiliario, con las formas, digamos, la ergonomía se ha dedicado muchísimo a esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que una persona se sienta a trabajar cómodamente y pueda durar 8 horas sentada enfrente de un computador? Entonces las distancias, las medidas, la antropometría, todo esto, digamos que son conocimientos valiosos, pero no es de desconocer que de alguna manera también han reforzado, digamos, este entendimiento de para qué utilizamos el tiempo y cómo el diseño y los productos concentran la atención de las personas en ciertas prácticas que, también como lo mencioné anteriormente, pues tienen que ver con distraer la mente, ¿no? No permitamos que la gente ni piense, ni imagine, ni sienta, ni contemple, ni nada de esas cosas, sino mantengámoslos ocupados, ¿no? Y algunos de los productos que nosotros como diseñadores desarrollamos, pues han sido enfocados justamente en la productividad del tiempo. Y fíjense que ustedes en algunos de los proyectos que están desarrollando lo han cuestionado, ¿no? Lo han cuestionado. Entonces yo creo que es una reflexión crítica que hay que tener sobre esas formas transicionales del diseño, que tienen que ver, como lo hemos visto allí, con lo convivencial, con el entendimiento de lo ancestral, ¿no? La relación que establecían o que se establecían las comunidades originarias con el territorio y cosas de ese estilo, que nos han ayudado a encontrar, digamos, otros caminos de acción, sin que yo necesariamente quiera hacer una crítica negativa ni nada de esto sobre el diseño tradicional heredado de la modernidad, pero de alguna manera sí es necesario que nosotros empecemos a mirar otras alternativas
con las cuales el diseño toma un lugar dentro de estas reflexiones sobre el tiempo. Jaime. Hola, Jaime. No te escucho. Ah, ok, Jaime. Si quieres puedes escribir tu pregunta en el chat. Respetando los tiempos, ¿no? Joja, tú dirás, que creo que me extendí un poquito. Pues sí, yo creo que podemos, si quieren, chicos, ir consignando las preguntas por el chat. Por ejemplo, en el caso de Jaime, que tiene problemas con su micrófono, y le daríamos paso a Carol y a Diana para que tengan su conversación con los chicos. Recuerden que vamos a tener tiempo más adelante para las preguntas, entonces no se preocupen mientras solucionan sus problemas técnicos o nos escriben por el chat las preguntas. Gracias. Listo, chicas, les doy entonces a ustedes el manejo de la sesión. Gracias nuevamente a todas y todos por su asistencia. Ok. Bueno, pues también cabe resaltar que acompaña esta investigación los estudiantes Alejandro González y Juan Felipe. Ellos hacen, pues, son partícipes de la línea de ocio que tiene Santiago. Y pues hoy Juan Felipe Bejarano nos va a hablar un poco sobre este tema. Bienvenido, Juan Felipe. Bueno, hola Carol, hola a todos. Ok, bueno, soy Juan. Como dijo Carol, soy estudiante de Santiago, de la línea de ocio. Estoy pues en culminación de la carrera de diseño industrial, con enfoque en investigación, acompañado pues del Observatorio de Diseño y Creación, con la profe Joana y con el profe Edgar, y pues la línea de ocio con Santiago. Entonces pues en esta ocasión les voy a comentar acerca de pues mi proceso, como este proceso investigativo y cómo el ocio se ha vinculado y ha sido un gran aporte a este proceso. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Ok, bueno, entonces en cuanto a la importancia del ocio, y como lo bien dije, cómo este se ha vinculado y cómo ha sido importante en este proceso de investigación, cabe resaltar que pues hablaré de forma genérica y más adelante de forma específica de la construcción de la propuesta u objetivo de mi proyecto de investigación, en este caso. En cuanto al ocio y el diseño, hay una relación, la cual pues se explicará más adelante, y en esta relación se dividen tres elementos, como es la importancia de la etnicidad y su relación con el ocio y el diseño, y la relación de ocio, diseño y etnicidad como para finalizar esta etapa. En cuanto a la importancia de la etnicidad y su relación con el ocio, pues cabe resaltar como primera medida que la etnicidad, la cual se define como las características, las perspectivas, las propiedades que caracterizan a un grupo o a una sociedad determinada, ha tenido un papel fundamental en los procesos de transformación y desarrollo tanto sociocultural como político, tanto en una comunidad o grupo étnico como en una sociedad determinada. Esta necesidad no solo se entiende, no solo se ve como una terminología o como un significado, sino que se ha convertido como en un actor que ha tenido influencias tanto a nivel político, cultural, de poder en una sociedad o en una comunidad étnica. Es así que cuando estos procesos de evolución y de transformación se van generando, el individuo empieza a relacionarse con el ocio, permitiendo generar o proyectar diferentes experiencias culturales en esta sociedad o en este grupo étnico que no solo sean efímeras o pasajeras,
sino que trasciendan y sean de gran satisfacción en cada individuo. Por otro lado, cuando se habla de una actividad que se requiera alguna satisfacción o alguna solvencia de alguna problemática, se relaciona el ocio y el diseño. Estos dos producen procesos y producen una proyección hacia un desarrollo pues, más integral humano, generando satisfacciones y significaciones de gran importancia tanto para el individuo como alrededor del mundo. Esta a su vez establece un proceso estas dos establecen diferentes procesos de comunicación mediante las interacciones de diferentes individuos con objetos, servicios, etcétera, generando experiencias y algún placer o alguna emoción en él. Finalmente, ya para pues, cerrar este apartado, se da pues la relación entre ocio, diseño y etnicidad, los cuales pues estos tres son de gran importancia y son los responsables de mejorar diferentes condiciones cognitivas, físicas, emocionales, mentales, que tiene una persona o una sociedad. A su vez, estas pues hacen parte de la vida del individuo y de la sociedad determinada o grupo étnico determinado, estableciendo una satisfacción y generando una autorrealización personal y colectiva. Finalmente, pues estos tres factores o estas tres variables generan en cada ser humano un potencial que permite desarrollar, procesar, generar y acceder a nuevos conocimientos y nuevas oportunidades que le permitan evolucionar a nivel individual como a nivel colectivo. Ya centrándonos un poco más acerca de cómo el ocio se ha vinculado y ha sido un gran aporte en mi proceso investigativo, les hablaré sobre la propuesta o el planteamiento que se está desarrollando en esta fase de investigación, el cual es generar diferentes interacciones museográficas no convencionales, pues para apoyar la conservación y generar una autoapropiación en el patrimonio inmaterial cultural de un grupo étnico, en este caso es el grupo étnico gitano, en Colombia y pues específicamente en Bogotá. Para pues tener una mayor solvencia o una mayor aporte a este planteamiento, recurrí como referente a este texto, que es Espacios y Experiencias de Ocio, el cual es uno de los tantos textos que desarrolló y creó la OTIUM, que es la Organización Iberoamericana de Estudio de Ocio, y pues tomé el apartado del capítulo que dice, que se denomina, Ocio y la intervención en espacios modernos, en la cual pues como a forma de introducción, María Luisa Fernández de Arrovalle denomina el ocio como un catalizador de significaciones personales y sociales, el cual es capaz de pues alternar su entorno y una vivencia del individuo determinado. Siendo así, el ocio un motor o una motivación para que el individuo permita ejecutar diferentes acciones o diferentes elementos que le permitan un grado de satisfacción, de tranquilidad, de felicidad y le genere ciertas emociones. A su vez, pues este ocio va ligado a diferentes áreas y a diferentes elementos y no solo se entiende como una cuestión lúdica o recreativa, sino que permite mejorar la calidad de vida, compartiendo y generando de forma conjunta características como el deleite o como el placer o alguna acción que le produzca alguna satisfacción tanto al individuo como a una comunidad o a una sociedad. Actualmente el ocio tiene una mayor relevancia, una importancia en diferentes espacios o lugares museográficos y también pues lugares artísticos, ¿no? Dentro de estos lugares artísticos, como denomina Luisa, existen tres, que es el espacio tridimensional virtual, la creación del espacio espectáculo y el espacio y la experiencia de obra artística o elemento artístico. Estos tres le producen al usuario, cuando se relaciona con alguna pieza, alguna obra que tenga o que contenga estos lugares, alguna emoción, algún recuerdo, alguna memoria, que sean significativas tanto para él como para las personas que están en ese lugar. Es así que el ocio no solo se ve como
una cuestión, como bien dije, de fines lúdicos o de fines de recreación, sino que también permite desarrollar y ser un actor en el proceso de integración del ser humano o de la persona, generándole un desarrollo más inclusivo. Y bueno, básicamente eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues creo que ahorita Laura, Carol y Diana van a darle paso precisamente a la sesión de preguntas. Entonces, a todos los participantes les pedimos o levantar su mano para poder abrir el micrófono y la cámara si lo desean, o escribir sus preguntas por el chat. Tengo entendido que Carol y Diana ya tienen, de hecho, algunas preguntas en su poder, entonces podemos iniciar por esas preguntas que ya tienen. ¿Las escuchamos? Bueno, digamos, algo que estuvimos como pensando con Carol fue que pues tú hablas, o ambos hablan de la necesidad del ocio, sí, de la importancia que esto debe tener en nuestra sociedad, ¿no? Y el impacto como que le haría. Pero algo que discutimos fue como qué pasa cuando hay como un exceso de ocio y si ese, digamos, por ejemplo, en la cuarentena, cuando hubo este exceso de ocio y de hecho como que eso, a raíz de eso se generaron diferentes, sí, como las personas empezaron a afectarse en la salud mental. Nos preguntábamos si ese exceso podría ser como parte del sistema que nos está diciendo todo el tiempo que debemos hacer algo, o si es como más necesidad humana. No sé si me hice entender con la pregunta. Creo que sí, Diana, creo que sí. Yo pienso que, digamos, este fenómeno de la cuarentena, si bien pues trajo profundas contingencias para todos nosotros, pues también visto desde la perspectiva del ocio, yo siento particularmente que fue un tiempo en donde nos encontramos con una, digamos, solapamiento de los tiempos de vida que por lo general estaban asociados a los desplazamientos, a la interacción con otras personas y con otras actividades. Yo no creo que el problema sea un exceso de ocio, porque fíjate que incluso las jornadas laborales se extendieron de manera significativa, ese solape que se hizo, por ejemplo, en las familias que no tenían sino un solo computador y los niños tenían que estudiar y las personas tenían que trabajar, en fin. Entonces no creo que realmente haya habido digamos, un exceso de ocio visto desde la perspectiva positiva del ocio. Sin embargo, sí hubo unos encuentros que se dieron entre las familias, entre las relaciones de pareja, los padres y los hijos volvieron a estar en un mismo contexto, utilizando el mismo espacio, en fin. Entonces, yo lo que creo que sí hubo fue un solapamiento de los tiempos y los espacios que se concentraron en uno solo, ¿no? En el lugar de habitación de las personas. Y por supuesto, pues, ese solapamiento que de alguna manera teníamos organizados en los cronogramas de vida, pues produjo conflictos, por supuesto, unos conflictos enormes que no son de desconocer, pero también unas reflexiones importantes en donde hoy, a medida que es cierto, ¿no? Que el tiempo va pasando, pues hay personas que se han reencontrado con su lugar, su lugar en la vida, su cambio de prioridades. Pues particularmente creo que esto volcó en algún sentido esos idearios que había sobre las prioridades, ¿no? En ese sentido, pues la prioridad era mantener la salud, mantener el trabajo, mantener los espacios de alguna manera adecuados a las diferentes actividades que tenían o que tenemos las personas. Y pues de esa manera el tiempo
se vio condensado, llamémoslo así, condensado en, en ese solapamiento de actividades, pero no es de desconocer, no es de desconocer que algo sí produjo en nuestros valores del tiempo, ¿sí? Hoy en día yo creo que hay muchas personas que valoran o aprecian la cercanía que se puede tener con las personas que hacen parte, digamos, como de los afectos, el hecho de podemos evitarnos perder, ahí sí es cierto, ¿no? Perder nuestro tiempo en los trancones, en las, digamos, en los desplazamientos y llegar a nuestros lugares de trabajo, pero eso también generó tensiones porque parte de la interacción humana que se daba en los espacios físicos pues era fundamental o es fundamental. Entonces, yo creo que sí, el esquema de valores sobre el tiempo a partir, sí, a raíz de la pandemia mejor, sí empezó a modificarse y obviamente tocará verificar con el tiempo realmente esto que produjo, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos emergentes, digamos, de ese solapamiento del tiempo y cómo la gente se siente realmente más cómoda? O en el sentido netamente productivista, realmente la gente se volvió entonces más eficiente, porque entonces ya el trabajo lo podían hacer a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, y extender sus horas laborales, o cambiarlas, modificarlas. Entonces, efectivamente, este solapamiento del tiempo y de las actividades concentradas en un mismo habitáculo, pues generaron un cambio fundamental sobre las valoraciones del tiempo, Diana. Sí, me parece muy interesante eso, como de reencontrarnos, de que los es una forma de reencontrarnos, y también, pues no sé, lo veo como que eso puede ser como un detonante para cuestionar el sistema en el que estamos, ¿no? Como de tener que estar produciendo, de tener que estar haciendo todo el tiempo, porque sí, indudablemente el ocio no es lo mismo en todos los contextos, ¿no? En todas las clases, en todas las culturas. Entonces, sí, me parece muy interesante el tema. Y pues otra pregunta era como, tú hablas del ocio desde algo privado, ¿no? O sea, desde nosotros mismos como individuos. ¿Crees que eso pueda generar como algo? O sea, el hecho de no verlo de tan forma colectiva, no sé si me va a entender. Sí, digamos que al principio de mi charla hacía referencia a que el tiempo y la dedicación que le demos al tiempo nos define de alguna manera, ¿no? Tú le preguntas a una persona, cuando la estás conociendo, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿No? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo? Y definitivamente, pues la administración que tú haces de ese tiempo, pues estás hablando de ti. ¿Cuál es la preocupación realmente que hay aquí? La preocupación es qué es lo que nos define, a qué dedicamos nuestro tiempo, cómo nosotros realmente podemos reconocer qué tanto ha sido cooptado nuestro tiempo por la derivación de esos sistemas simbólicos a los que hago referencia, ¿no? El trabajo, la productividad, el éxito, la acumulación de capital, la propiedad privada y todas esas cosas en las que nos enfocamos en el tiempo, ¿no? Si tú pides un crédito hipotecario, entonces tienes que hacer un cálculo de entre 15, 20 y creo que ya hay algunos países donde hasta 30 años, en donde de alguna manera sabes que tienes que dedicar un tiempo del trabajo a cumplir con esa expectativa que es tener una casa. Y eso nos define, ¿verdad? Eso nos define. En lo individual no sé, en lo colectivo nos define, ¿sí? Parece ser que hay un ideario sustentado sobre esas ensoñaciones de para qué el tiempo asociado a la productividad y el tiempo asociado a las propiedades, a las pertenencias. Entonces soy por lo que tengo, en fin. De alguna manera puede uno pensar que esos han sido distractores que hemos heredado de un lugar a otro, porque imagínate en una sociedad donde todo el mundo pensara, imaginara y tuviera, digamos, una perspectiva de la vida totalmente diferente simplemente porque está cultivando el ser, pues sería muy complicado para digamos, esos sistemas simbólicos dominantes poder controlar a las personas, ¿sí? O sea, hay un fenómeno de control que subyace a la administración del tiempo. Y nosotros heredamos esas creencias.
¿no? Por eso mencionaba al principio esos refranes populares que son como pequeños cápsulas formativas que van pasando de una a la otra, de una a la otra, de una a la otra, y de alguna manera son modos de control, ¿no? De control, de arriar a las personas por unas ideas y de unas expectativas y de unos lugares de enunciación que son compartidos justamente para poder producir este fenómeno de rebaño, ¿no? Ok, sí, qué interesante. Jaime Rodríguez preguntó, ¿qué relación ves entre el ocio restaurativo y la lentitud? Sí, yo ahí le estaba respondiendo en el chat y me parece muy interesante Ok. la reflexión de Jaime Andrés, porque justamente nosotros estamos también condicionados a entender dónde se da la aceleración del tiempo y dónde se da otra noción del tiempo, lo que llamamos el tiempo psicológico, ¿verdad? Cuando estamos, no sé, de vacaciones, decimos que el tiempo se pasa volando, por ejemplo, como si de alguna manera esa noción psicológica del tiempo hiciera que nuestra percepción acelerara el tiempo, ¿no? El tiempo del disfrute siempre es muy corto, ¿no? Cuando estamos felices el tiempo es muy corto, cuando estamos dedicados a hacer algo que verdaderamente nos gusta, que nos satisface, ni siquiera estamos pendientes de qué horas son o cuánto tiempo falta, ¿sí? Cuánto tiempo falta para terminar esta conferencia o ya casi vamos a terminar, ¿no? Cuando uno realmente está, digamos, dedicado a ese tiempo en donde hay un reencuentro de uno con uno mismo en esos usos del tiempo, pues la noción psicológica del tiempo cambia un montón. Pero cuando estás hablando del tiempo obedecido a la obligatoriedad, siempre la noción psicológica del tiempo es lenta, ¿no? Cuando estás en una cosa que es obligada, que está conducida, que está, insisto yo, como canalizando tu vida al respecto de las obligatoriedades, pues claro, ahí la noción psicológica del tiempo se alarga. Entonces esa lentitud de la que habla Jaime es una metáfora hermosa porque se correlaciona con el cuidado de la vida. Y como les digo, no es un indicador de productividad, de eficiencia, de, ¿no? cuánto aprendiste hoy con lo que hablamos, qué tanto esto te va a servir para la vida. No, pues no sé, mi intención no es que esto sirva en la vida para nada, sino habría un contrasentido, digamos, con esto. Entonces, claro, esa noción psicológica del tiempo y la dedicación que se debería tener a ciertas cosas, pues en lo comunitario es muy diferente a lo productivo, ¿sí? Porque en lo productivo, entre más rápido, más eficiente, mejor. Pero que tanto, digamos, esto en lo comunitario tiene que ver con la vida, con el cuidado de la vida, no, digamos, lo que yo he percibido es muy diferente. Entonces, esa lentitud es una metáfora ideal porque pues el cuidado de la vida no es una cosa acelerada, no es una cosa que se relacione necesariamente con la productividad. Creo que Juan Sebastián tiene una pregunta. Sí, Juan Sebastián, Sí, tu pregunta. no hay nadie más. No, es que mi tesis está también como basada en ese tema, entonces pues estoy súper curioso con todas las cosas. Hay otra cuestión, a lo que tú hablas de la psicología, pues de la percepción del tiempo, ¿no? Cómo percibimos el tiempo. Entonces hay un concepto, o bueno, una teoría que se llama la teoría del flow, que es como la lógica productivista toma la cuestión de cómo tú sientes el tiempo, si es más lento, si es más rápido según la actividad que estás haciendo, y como que te autohackea para que tú te puedas productivizar más y puedas entrar en este estado que ellos hablan de flow, que es el estado en el que sientes que el tiempo pasa volando haciendo cualquier actividad que te gusta. Entonces, ellos lo que hacen es como dar la vuelta a todo este concepto, productivizarlo y hacer que sean actividades que tienes que hacer y que te sientas bien haciéndolas, así no quieres hacerlo. Entonces, yo siento que es muy problemática la cuestión de que sea como sea esta narrativa dominante como la productividad siempre va a estar tergiversando las cosas o creando nuevas narrativas para siempre estar alimentándose y hacerse más grande como narrativa. Entonces, no sé de qué manera, más allá de espacios de enunciación de que el tiempo es autónomo y que cada uno perciba su tiempo, cómo hacer más visible como este fenómeno de hay cosas que están mal en cómo nos están enseñando las cosas desde siempre, cómo estamos usando nuestro tiempo, cómo nos hacen sentir mal por ser procrastinadores o por perder el tiempo, sabiendo que de pronto la procrastinación es una forma
emancipación hacia actividades que realmente no queremos hacer y porque nos van a obligar a aprender crear toda una narrativa donde entramos en un estado de flow para actividades que realmente no nos llenan como personas y no nos hacen creer como un ser autónomo. Total, Juan Sebastián, la reflexión que haces es supremamente pertinente, y justamente esas preguntas que estás haciendo o que se derivan de tu comentario o de tu observación, pues son justamente esas preguntas, las preguntas que se relacionan con la noción de tiempo de ocio. Miércoles, Juan Sebastián, si tú piensas realmente la incidencia de la productividad y la correlación que hay con la venta que se hace de la productividad y el bienestar, si tú miras, por ejemplo, el estado de bienestar, que está en muchas de las cartas políticas de varios países, pues tienen que ver justamente con eso, ¿no? El bienestar, hay una correlación con la productividad, ¿sí? El bienestar tuyo y de tu familia, ¿sí? Que tengas alimento fijo, que tengas un lugar de habitación fijo, que puedas irte de viaje en unas vacaciones que están determinadas por por los contextos laborales, en fin. Entonces, digamos que ese es el peligro que siempre históricamente las clases dominantes le han visto a las clases menos favorecidas de que entiendan las posibilidades del tiempo, ¿no? Entonces es mejor mantener a la gente distraída, entretenida, preocupada por pagar las deudas, preocupada por tener más, preocupada porque cuando tú establezcas una interacción humana, de lo significativo que tú tengas para contar, es decir, no, mire, es que yo trabajo en tal empresa, me gano tanto, tengo tanto, en fin. Entonces, esas observaciones que tú estás haciendo, pues justamente tienen que ver con esos fenómenos de poder que han, digamos, cooptado el tiempo como una forma de organización, como una forma de ordenar, digamos, a las sociedades y favorecer a unos pocos, ¿verdad? Pensando que tú estás metido dentro del sistema y que haces parte, digamos, de ese gran colectivo de personas que piensan que ya sabemos para dónde vamos. Ahora bien, si la productividad asociada a la tecnología, la promesa de la tecnología, recuerda, pues era liberarnos del trabajo, pero hoy en día nos hacen más esclavos. Entonces, ¿qué diferencia hay entonces con esa noción clásica de que el tiempo libre era para el cultivo del ser y el trabajo para los esclavos? ¿Sí? ¿Cuál es verdaderamente la diferencia? Son discusiones que están allí y que es de revisar, Juan Sebastián. Estoy de acuerdo con los comentarios que haces. Yo creo que yo no quiero abusar es que creo que del tiempo, Dianita, entonces no sé, Johan. Sí, sí, precisamente, pues les iba a decir que si nadie más tiene como alguna duda, pues les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Espero pues que lo hayan disfrutado, que se hayan cuestionado cosas y pues recuerden que el observatorio es un espacio donde se analiza, se estudia y se crea desde diferentes líneas de interés. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Santiago, muchísimas gracias. Les recordamos, Santiago, uno de los observadores seniors, investigador y prontamente doctor, que hace parte del equipo del observatorio. No duden en consultar la página del observatorio, ahí encontrarán mucha más información sobre la investigación y la línea de profundización que está dirigiendo Santiago, a la cual están como estudiantes invitados a involucrarse a realizar proyectos o proyectos de grado, ¿no? Haciendo parte del observatorio y específicamente de esta línea, a la cual como docentes están invitados para fortalecer nuestro observatorio como parte del equipo de observadores y a la cual como egresados están invitados para ser parte de nuestro equipo de voluntarios. Actualmente contamos con 7 voluntarios egresados de nuestra universidad, así que nunca es tarde para ser parte de nuestro equipo. Carol. No, pues nada, muchas gracias a todos los que asistieron, a los que intervinieron, los que hicieron las preguntas, pues por estar en la charla y los invitamos a que sigan pues las redes sociales del observatorio y se mantengan conectados
a todos los eventos y podcast que subimos todas las semanas. Muchas gracias. Bueno, oficialmente el evento del observatorio llega a su final, así que le agradecemos a todos los que nos acompañaron. Los estudiantes de Teorías del Diseño Industrial 2 se quedan, por favor, porque la profe tiene cosas que decirles, pero nuestra transmisión llega hasta este momento. Muchas gracias nuevamente y los esperamos en nuestro observatorio. Feliz tarde para todos.